tardes. Soy Rafael Hidalgo, cardiólogo del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Bienvenidos a todos a este Cardio TV, en el que vamos a abordar en profundidad el proyecto Sociedad Española de Cardiología Atención Primaria, SEC Primaria, un proyecto integrador de cardiología y atención primaria en el abordaje de las enfermedades cardiovasculares. Con este fin y en representación de un grupo de trabajo amplio, el grupo de trabajo de SEC Primaria, me acompañan Almudena Castro Conde, a mi izquierda, del Hospital Universitario de La Paz de Madrid y coordinadora del grupo de trabajo de diabetes y obesidad de la Sociedad Española de Cardiología. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rafa. A su izquierda está Vivencio Barrios, del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, coordinador del Grupo de Trabajo de Cardiología y Atención Primaria de la Sociedad Española de Cardiología. Bienvenido. Hola, Rafa, buenas tardes, ¿qué tal? Y a su izquierda, a la izquierda de Vivencio, pues está Isabel Egocheaga, trabaja en el Centro de Salud Isla de Oza de Madrid y es responsable del Grupo de Trabajo de Enfermedad Cardiovascular de la SEM. Yo creo que vamos en las próximas minutos en este Cardio TV vamos a abordar lo que es un poco la historia, el pasado, el presente y lo que creemos que puede ser el futuro de este proyecto, del proyecto SEC Primaria, un proyecto que tiene como fin, como finalidad, como objetivo, mejorar la continuidad asistencial, mejorar la formación de los profesionales de ambos niveles asistenciales y, sobre todo, mejorar la comunicación. Vamos a hacer un recorrido breve por la historia del camino transcurrido hasta ahora. Y este proyecto empezó a trabajarse en el año 2017, en su primera fase. En su día pues se trabajaron 8 procesos asistenciales con 8 coordinadores y además de ello pues trabajamos un manual de comunicación y un manual de acreditación. Y la resultante de esto fue que 33 grandes centros hospitalarios del país con su área de atención primaria se acreditaron en el proceso. Transcurrieron los años y en el año 2021 pensamos que era necesario revitalizar el proceso, hacer una actualización. Habían aparecido muchas guías de práctica clínica nuevas, novedosas, y lo que hicimos fundamentalmente fue simplificar de alguna forma los procesos, concentrar los 8 procesos en 5, que fueron el proceso de fibrilación auricular, que coordinó Vivencio Barrios, el proceso de síncope, que coordinó Ivo Roca, el síndrome coronario crónico, que coordinaron Almudena y Juan Cosín. Este es un proceso complejo porque es la suma del síndrome coronario agudo, cardiopatía isquémica estable, diabetes y hipercolesterolemia familiar de la primera fase. El proceso de insuficiencia cardíaca, que coordinó Carlos Escobar, y el proceso cardiooncohematología por Teresa López. Además, se actualizaron los procesos de comunicación y el manual de acreditación. La finalidad era, como digo, hacer procesos más operativos, más ágiles y actualizar los manuales de acreditación y comunicación. Y también se consideró en ese momento la utilidad que podía tener crear un ebook en el cual se pudieran consultar de forma rápida todos los materiales. Y vamos a comentar que SEC Primaria, como decía, es un proyecto que tiene como objetivo mejorar la continuidad asistencial, mejorar la formación, mejorar la comunicación y ¿cómo podemos mejorar? ¿Cómo pensamos que podíamos mejorar la continuidad asistencial? Pues con varias herramientas, una de ellas protocolizando mejor las actuaciones y abarca aspectos tan importantes como la confección de los informes de alta, en los cuales tienen que estar perfectamente identificados los diagnósticos, los tratamientos, los objetivos terapéuticos, también el calendario de visitas, también proponiendo actividades formativas útiles bidireccionales y proponiendo herramientas de comunicación entre ambos niveles asistenciales. Todo esto es lo que hicimos en la primera fase y lo que hemos hecho también en la segunda fase. De tal forma que si alguno de los que nos oyen, algún compañero que nos oye, diría, bueno, ¿y qué contenidos tiene SEC Primaria? Es tan fácil como poner en Google SEC Primaria o bien en la dirección que figura arriba de la diapositiva, se acceden a todos los contenidos. De tal forma que cuando se marca SEC Primaria,
están integrados en esa pantalla. Todos los procesos, se puede acceder a todos los contenidos, a los 5 procesos actualizados, al material en PowerPoint que hemos diseñado para las actividades formativas, etcétera. Y bueno, y a modo de ejemplo, le voy a dar el paso a Almudena para que nos haga cercano lo que hemos trabajado en proceso, a modo de ejemplo, el proceso síndrome coronariano crónico. Vamos a ver como ejemplo síndrome coronariano crónico, después vamos a ver fibrilación auricular y posteriormente síncope. Y luego, bueno, pues entraremos en un debate sobre lo que puede ser la repercusión de este proyecto en nuestra práctica clínica. Cuando quieras, Almudena. Muchas gracias, Rafa. Bueno, como bien ha dicho Rafa, el proceso de síndrome coronario crónico ha sido un poco complejo, englobar hipercolesterolemia familiar, diabetes, síndrome coronario agudo, y por ello, bueno, quiero agradecer a Juan Cosín como coordinador de este proceso y a los autores que nos han ayudado, a Rosa, Regina, José María, Luis, a Pedro y a María, que, bueno, entre todos hemos intentado hacer un resumen, sobre todo práctico. Yo creo que la idea de este proyecto es hacerlo práctico y que el médico de familia aterrice, ¿no? Y que el especialista aterrice todos los objetivos que tenemos en común en bien del paciente, ¿no? Bueno, pues síndromes, varios posibles escenarios dentro del síndrome coronario crónico, lo tenéis aquí en el amplio espectro, desde un paciente asintomático en el que se le hace un diagnóstico de enfermedad coronaria en una prueba de screening, a un paciente con insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, disfunción ventricular izquierda severa. Es decir, tenemos un amplio espectro en el que hay obviamente conceptos y objetivos comunes y otros que son más específicos de cada perfil de paciente. Yo creo que eso está claro y en el documento hemos intentado, pues, tener esto en cuenta. Básicamente yo creo que el idioma común que hay que hablar son los indicadores y son los objetivos para que bueno, no entremos en contradicciones y sobre todo para seguir todos el mismo plan de continuidad asistencial, de que es de lo que se trata, ¿no? En cuanto al síndrome coronario crónico, yo creo que tenemos todos claros lo que es lo importante de la prevención, tanto primaria como secundaria, que a mí cada vez me gusta menos este concepto. Yo creo que es un continuo de riesgo y que no existe una separación entre primaria y secundaria. Al final, esta prevención pasa por lo que todos sabemos, que es la recomendación de abstinencia, cese tabáquico, de dieta mediterránea, de ejercicio físico, y tiene que ser, sobre todo, desde primaria, creo que tiene que ser un objetivo continuo y persistente en cuanto al estilo de vida, ¿no? Objetivos de tensión arterial, entonces pusimos 14,9, pero claramente yo creo que ahora casi todos los perfiles de pacientes entran más en ese objetivo de 130-80. La frecuencia cardíaca en pacientes con enfermedad coronaria por debajo de 70. Los lípidos, un objetivo cada vez más ambicioso en cuanto a tratamiento hipolipemiante intensivo. En cuanto a no solo mirar el LDL, que básicamente la recomendación es de 55, sino que, bueno, en la actualidad se abre un amplio aspecto de medir el riesgo lipídico de otras formas y atendiendo también a ese riesgo residual. En diabetes tipo 2, personalizar mucho el objetivo de hemoglobina A1C, no centrado solo en ese objetivo de A1C, sino también en el control de otros factores, como pueden ser también los lípidos en estos pacientes. En evitar obviamente las hipoglucemias, en evitar la prescripción de fármacos sin beneficio cardiovascular e intentar desprescribir esos fármacos que pueden incluso hacer daño y en mantener a los pacientes o iniciar a los pacientes en tratamientos con beneficio cardiovascular demostrado, como son los ISGLT2 y los GLP-1. Y en cuanto a otros objetivos, pues cubrir el resto de abanico de perfiles y de situaciones clínicas que puede tener un paciente con síndrome coronario crónico, desde la anticoagulación, porque también pues, coincida con una fibrilación auricular no valvular, el tratamiento de su insuficiencia cardíaca, etcétera. Veis un poco cómo es el esquema. De aquí podrían salir muchas más, probablemente más flechas, porque los pacientes pueden venir de cualquier sitio, ¿no? Pero bueno, nosotros pusimos como dos bloques principales. Ese paciente que es dado de alta por un síndrome coronario agudo, que puede ser el debut o puede ser un evento recurrente, o ese paciente con síndrome coronario crónico que se lleva en la consulta de primaria y que por alguna razón tiene que volver a la consulta de cardiología. Entendemos que es fundamental que cualquier paciente con enfermedad coronaria, sobre todo durante el primer año del síndrome coronario agudo, pase por una unidad de rehabilitación cardíaca. Así lo hemos entendido. De hecho, los hospitales o las áreas sanitarias donde no haya rehabilitación cardíaca, bueno, tienen la opción de derivar a centros de rehabilitación cardíaca de otras áreas que
que afortunadamente ocurre cada vez más y cada vez hay más conciencia entre médicos de familia de la necesidad de rehabilitación cardíaca. Yo cada vez tengo más peticiones directas de atención primaria de pacientes directamente que me mandan a rehabilitación cardíaca porque por lo que sea pues han tenido un infarto en otra provincia, en otra comunidad autónoma y ellos directamente pueden hacer eso. Yo creo que es un avance, ¿no? Y luego, bueno, la consulta de seguimiento. ¿Cuándo dar el alta a un paciente después de un síndrome coronario agudo, después del año, si no ha tenido ninguna complicación, tiene FEBI normal, está revascularizado, no tiene isquemia ni tiene riesgos de arritmias ventriculares? Pues ese paciente perfectamente, y así pasa, es seguido en atención primaria. Y en nuestros pacientes que tienen un riesgo pues, mayor, fundamentalmente disfunción ventricular severa o revascularización incompleta, son los que pues, se siguen en las consultas de cardiología. Siempre con una comunicación estrecha con atención primaria, que es de lo que se trata este proyecto, porque bueno, en cualquier momento esas flechas son bidireccionales, pueden cambiar de un sitio a otro, ¿no? En cuanto a los indicadores, fundamental, objetivos, como dije antes, y luego medirnos. Tenemos que medir lo que hacemos, tenemos que medir desde el proceso de la comunicación con nuestros centros de salud, que es muy variable. Pues hay zonas, áreas geográficas que a lo mejor solamente tienen cuatro centros de salud. En La Paz, yo no sé si son 50 o 40 centros de salud. Supongo que la área del Ramón y Cajal será bastante parecida. Y yo creo que es muy importante saber en qué área está cada especialista y coordinarse. Y eso pasa en todo este proyecto de digitalización en el que estamos, transformación digital, que es fundamental y necesario, pero por verse las caras en algún momento, ¿no? Yo creo que es importante que cuando tú mandes una e-consulta o cuando tú mandes un paciente, sí, pues mira, Almudena, tengo esto, ¿qué te parece? Muchas veces cuando nos conocemos todo es mucho más fácil y más fluido, ¿no? Creo que es importante esto, pues, pero que sería un indicador a lo mejor para poner que se conozca el especialista con el médico de atención primaria. Creo que sea sí o no, y si es no cumple el indicador, ¿no? Bueno, y ya en estándares un poquito más, digamos, rigurosos, pues obviamente hay que cumplir esa ruta asistencial, asegurándonos que el paciente pues continúa en cada momento en la fase que tiene que estar. Y hemos puesto, por ejemplo, el paciente con síndrome coronario crónico lleva antiagregación, lleva estatinas, lleva beta bloqueantes, qué porcentaje de pacientes lo llevan, qué porcentaje de pacientes, por ejemplo, se hace un cribado de factores de riesgo cardiovascular, esa búsqueda activa de la diabetes en el paciente que no tiene diabetes tipo 2, porque sabemos que un paciente con enfermedad coronaria tiene un riesgo casi del 50% de ser diabético a lo largo de tener diabetes tipo 2, mejor dicho, a lo largo de su evolución. Pacientes a los que se les hace una pruebas de detección de isquemia, sí o no. Tiempo transcurrido entre el síndrome coronario agudo y la primera visita, tiempo de demora quirúrgica, tiempo de demora en los periodos de seguimiento. Yo creo que esos indicadores son bastante básicos y es lo mínimo que se puede establecer para mantener la seguridad y la eficacia en los tratamientos que podemos ofrecer a nuestros pacientes. Muy de acuerdo, Almudena, con todo lo que comenta. Has dibujado un perfil diferente de pacientes, de distintos escenarios clínicos. Tenemos un problema en todas las áreas hospitalarias del país de sobrecarga de pacientes y tenemos dificultades para lograr los objetivos de control, ¿no? Has puesto de lipídicos, de diabetes, etcétera. ¿En qué medida creéis que puede ayudar este proceso en mejorar el control de los factores de riesgo? ¿En una responsabilidad compartida? Hablabas de un documento escrito, revisable, compartido de verdad entre los profesionales de ambos niveles. ¿Cómo mejoraríais la consecución de objetivos? Totalmente. Yo creo que la medida de mejorar eso es la comunicación. Porque casi todos tenemos que decir, hay cosas que están ya establecidas, nadie va a inventar ahora un objetivo del EDL ni va, pero la comunicación, ¿no? Y el tener claro por qué se busca ese objetivo y cómo lo podemos conseguir, ¿no? Un paciente que no llega a objetivos de 55 del EDL puede ser porque no tiene adherencia a la medicación, porque no está convencido de tomárselo. Entonces, cuando el médico de familia y el especialista son constantes en el mismo mensaje, tiene mucha más penetra más en el paciente, ¿no? Cuando encuentras que uno dice una cosa y otro, pues el paciente hace lo que le da la gana. Entonces yo creo que sí es importante fundamentalmente la comunicación. O sea, mi respuesta a tu pregunta es, si nosotros nos comunicamos y nos entendemos y tenemos claro el mensaje, eso va a ser mucho más fácil que el paciente entienda y cumpla los objetivos, ¿no? Vivencio, uno de los procesos donde probablemente la interacción de los dos niveles asistenciales es realmente importante es la fibrilación auricular. Tenemos
casi 1 millón de pacientes, ¿no? Según los datos epidemiológicos de pacientes en fibrilación auricular. Está el tiempo del diagnóstico, el acceso al tratamiento anticoagulante, el hacer o no acto único, cuánto tiempo demoramos en tomar las decisiones de tener al paciente estudiado. Aquí es uno de los procesos donde probablemente la interacción entre los dos niveles asistenciales es más importante. Me gustaría que nos desarrollaras un poco lo que habéis trabajado en vuestro grupo. Pues muy de acuerdo con lo que dice Rafa, pero déjame que haga una matización sobre lo que has expuesto tú al principio. Y es que yo creo que hay que reconocer de forma explícita la labor tuya como coordinador. Es decir, todo esto ha sido el trabajo de un montón de gente, de un grupo de trabajo muy interactivo, muy colaborador, pero realmente no hubiera sido posible sin la coordinación tuya, y quiero decirlo de forma explícita. Igual que quiero también agradecer a Andrés Íñiguez, que fue el que tuvo la iniciativa de empezar con COSE Primaria, y luego posteriormente a Ángel Zequier, y ahora mismo seguro que Julián Peredilla Castín sigue en la misma línea. Así que yo creo que es de agradecidos el poner encima de la mesa este punto. Y hablando específicamente de la fibrilación auricular, tú decías muy bien que es probablemente uno de los procesos donde más interfiere la comunicación entre cardiología y atención primaria. Nos hablaban mucho de comunicación, Almudena, y fíjate hasta qué punto es importante la relación entre primaria y cardiología, que aquí, en este proceso, han intervenido incluso más médicos de atención primaria que cardiólogos. Estamos 2 cardiólogos y 3 médicos de atención primaria. Un buen ejemplo de que este proceso de SEC primaria es un proceso de mestizaje de cardiología y atención primaria, de ambos trabajando a la vez, incluso en algunos procesos como este puede ser un excelente ejemplo, con más representación de atención primaria que de cardiología. El material que yo voy a comentar durante los próximos 3 o 4 minutos simplemente es poner encima de la mesa todo lo que disponéis gracias a esa plataforma de SEC primaria. Y hay una parte que es fundamental, y antes decías, Rafa, muy bien, de esta comunicación, de cómo de importante es en la fibrilación auricular, que fijaros, las guías parece que nos están hablando ya de entrada, desde el principio, de la comunicación entre primaria y cardiología, porque la fibrilación auricular hoy en día se maneja de una manera holística. Y la primera de las diapositivas, como no puede ser de otra forma, es reconocer esas Cs del manejo holístico de la fibrilación auricular y ese ABC que conocéis todos de las guías. Y eso es especialmente importante en la relación de atención primaria y cardiología. Por tanto, el primero de los mensajes en fibrilación auricular es el manejo holístico, donde indudablemente el diálogo entre cardiología y primaria es fundamental. En toda esta historia, antes ha contado Almudena la ruta asistencial, le voy a poner aquí la ruta asistencial que nosotros hemos hecho. Esta ruta asistencial puede ser correcta o puede tener algunas matizaciones, cada uno la interpretaría de una manera. Nosotros hemos intentado hacerla de la manera más simplificada posible. Y yo creo que ha sido una ruta razonablemente sencilla en la que están implicados tanto atención primaria como cardiología, como el propio servicio de urgencias en pacientes que tienen que acudir directamente a urgencias. Es una forma fácil de entender cómo el paciente se debe manejar entre estos 3 ámbitos asistenciales. Hablabas también al principio del informe de alta. Lógicamente el informe de alta de todas las patologías es importante, y en la fibrilación auricular es fundamental que el informe de alta recoja una serie de conceptos que deben estar contemplados, y así estructuramos de una manera muy sencilla cuáles son los puntos que no deben faltar en un informe de alta. Yo creo que este es un proceso en el que se tiene que ir avanzando, digo no proceso como proceso de fibrilación auricular, sino proceso de unificación del informe de alta. Yo creo que todavía aquí tenemos cosas por hacer, pero este tipo de actividades y este tipo de proyectos van encaminados a que el informe de alta mejore de forma ostensible en todos los ámbitos. Y por último, o por penúltimo, los contenidos formativos. Fíjate, Rafa, que cuando tú hablas con atención primaria, ellos siempre echan de menos una formación, una ayuda a su formación, porque ellos, evidentemente, contemplan muchas patologías y la cardiopatía es solamente una más de las que contemplan. Por tanto, como no puede ser de otra manera, este proceso de SEC primaria lleva una importante carga formativa, y así nosotros hemos estructurado pues estas partes de difusión, actividades presenciales y actividades no presenciales. Fíjate que cuando estábamos hablando de actividades no presenciales al principio, en el 2017, no pensábamos que eso fuera a acabar donde acabó, pero lo cierto es que ahí estaban ya desde el principio y ahora toman mayor protagonismo y mayor liderazgo que nunca. Por tanto, el componente formativo de los procesos de las diferentes cardiopatías es fundamental para entender el concepto de SEC primaria. Y por último,
volver al concepto de los indicadores como forma de evaluar lo que estás haciendo y como forma de ver si lo que estás haciendo es lo correcto o no. Y en ese sentido yo creo que tenemos que aprender todos de que tenemos que acostumbrarnos a utilizar indicadores de calidad. Indicadores de calidad que nos van a decir si lo que estamos haciendo, insisto, es la forma correcta de hacerlo o si hay alguna forma mejores de hacerlo. Los indicadores no son nunca fáciles de hacer y hemos contemplado diferentes puntos, los estándares, lo de la ruta asistencial, lo del informe de alta, para que se vaya contemplando qué aspectos son mejorables y cuáles son los aspectos en los que realmente las cosas están haciendo bien y se deben mantener. Esta es mi última diapositiva, era solamente poner encima de la mesa el excelente material que tenéis en SEC Primaria de cualquiera de los procesos, y el que me tocó a mí el orgullo y el placer de coordinar fue el de fibrilación auricular. Pues agradezco tus palabras y bueno, y me uno al reconocimiento de los presidentes que han sido y son en el desarrollo de este proyecto, desde Andrés Iñiga, Manuel Anguita, Ángel Sequier y ahora Julián, ¿no? Yo creo que es un proyecto que tiene todavía mucho recorrido y que nos dará muchas satisfacciones. Y no me resisto, Vivencio, a preguntarte por SEC Primaria y la telemedicina, ¿no? Yo creo que vamos a estar hablando de telemedicina casi continuamente, pero bueno, el artículo que publicasteis en La Española, que ha tenido mucho éxito, mucho predicamento, probablemente ves la telemedicina y SEC Primaria, telemedicina sería una herramienta de comunicación. ¿Cómo ves los dos proyectos telemedicina como complementarios? Pues como bien dice Rafa, son aspectos absolutamente complementarios. Yo hablaba antes de las actividades formativas no presenciales, pues eso podríamos extenderlo a las actividades asistenciales no presenciales. Obviamente hemos vivido lo que hemos vivido y eso nos ha hecho renacer un aspecto de la telemedicina que por otra parte ya algo conocido, pero que nunca se había llegado a utilizar. Eso nos ha llevado a que cuando nosotros hicimos el documento de consenso, desde el principio en el título iba presente y futuro, porque nosotros asumíamos que la telemedicina se iba a quedar, que no iba a ser un proceso simplemente limitado a la pandemia. Dicho esto, en este contexto yo creo que la telemedicina tiene un valor absolutamente fundamental, por dos cosas fundamentales. Primero, porque la telemedicina nos ayuda a trabajar de una manera diferente con los pacientes y a solventar alguna serie de barreras que hemos vivido todos, pero segundo, también muy importante, porque la telemedicina no solamente paciente-médico, sino también médico-médico, es decir, la comunicación, esa comunicación de la que hablaba Almudena, yo también he remarcado, ese diálogo fluido entre cardiología y atención primaria con la telemedicina es mucho más fácil. Como sabéis, estamos trabajando en el proyecto Telémaco, un proyecto de la Sociedad Española de Cardiología, que ya ha visto su luz en el proceso de la insuficiencia cardíaca y muy próximamente lo va a ver en el de cardiopatía isquémica, y yo creo que son procesos todos ellos integradores. Yo creo que todos los procesos y todos los proyectos que salen de la Sociedad Española de Cardiología tienen un ámbito conciliador y un ámbito de consenso entre todos los especialistas que estamos implicados. Y atención primaria, medicina de familia y cardiología son especialidades que tienen que entenderse de una manera o de otra. Bien. Isabel nos va ahora a ilustrar un poco, nos va a poner el proceso síncope, un diagnóstico a menudo difícil. La verdad que sí. Es relativamente fácil saber qué es un síncope, pero no es fácil saber por qué está causado, ¿no? Y tampoco es fácil dibujar el perfil de qué pacientes son susceptibles de ser estudiados en primaria, por el cardiólogo o de forma compartida o seguidos, ¿no? Si nos quieres comentar. La verdad es que antes de empezar con el proceso de síncope, la verdad es que yo creo que es un proyecto de SEC Primaria que resultó interesante desde el principio para los médicos de familia, ¿no? Esta iniciativa permitió que nos juntáramos en un amplio grupo, como ya habéis comentado que se trata, a poder poner en pie una serie de procesos que compartimos. En definitiva, el paciente está ahí, en el medio, y la verdad es que para todos los médicos de familia que participamos en este ambicioso proyecto es una satisfacción haber podido formar parte de él y poder ir desglosando poco a poco todos estos procesos que en esta actualización, como has comentado, del 2021, se centran, yo creo que en los más prevalentes y en los que más pueden ser de interés en el día a día. El proceso de síncope, la verdad es que nos comienza por ese gran problema que es qué hacer ante un paciente que tiene una pérdida de conocimiento transitoria, si eso de verdad es un síncope o no, es decir, la dificultad diagnóstica del proceso de síncope en definitiva, y también cuál puede ser la etiología de esto, ¿no? Para mí el síncope es uno de los procesos que más controversia nos causa a nivel de atención primaria, porque esas pérdidas de conocimiento muchas veces se quedan sin clasificar, sin atender adecuadamente, y son varios síncopes
los que llevan en definitiva a que se inicie ese proceso asistencial y no desde el inicio, ¿no? Son pacientes que consultan por una pérdida de conocimiento que no se le da mayor importancia, que alguien atribuye causa vasovagal y no se termina de estudiar hasta que al final hay o una consecuencia grave de ese síncope, de esa pérdida de conocimiento, o se repiten, y tenemos que llegar a tiempo. Por tanto, esa relación atención primaria especializada al proceso de síncope pues abarca tanto desde la definición como la clasificación, la severidad o la gravedad de ese síncope, y abarca también esos que serían los criterios de derivación y cuáles serían las pruebas necesarias para estudiar y filiar adecuadamente a ese paciente que parece que tiene un síncope de origen cardiológico y que hay que manejar, ¿no? También el proceso asistencial de síncope empieza con los flujos del paciente. Los flujos del paciente, en definitiva, todos los procesos que se han tratado en esta actualización intentan poner en valor ese algoritmo, ese diagrama sencillo que permita ver qué le toca hacer a cada uno y cuándo entra ese paciente en el flujo asistencial, que yo creo que es importante habilitar en esos flujos la entrada y la salida en manos de quien queda, si queda en un manejo compartido, si queda en un manejo casi exclusivo de atención primaria o debe estar prácticamente casi en exclusividad por manos de cardiología. Y los puntos clave, como en el resto de los procesos, son ese informe de alta, que yo creo que es el informe de alta estructurado, bien consolidado, en el que todo el mundo sepa lo que cabe esperar de que ese paciente sale del hospital o sale de la consulta del cardiólogo clínico, con una serie de ítems que nos ayuden a saber qué es lo que se le ha hecho, qué pruebas se le han hecho, qué tratamiento es el que se pone, qué objetivos son los que hay que alcanzar, y eso es muy importante. A mí me parece que uno de los aspectos clave que tiene SEC primaria es que cada uno de los procesos detalla muy bien cuáles son los ítems obligatorios que deben figurar en el informe de alta. Por supuesto, como ya ha comentado Vivencio, las cosas hay que medirlas y para eso necesitamos unos indicadores. Un estándar al que llegar, pero unos indicadores que permitan saber que esa unidad que se ha acreditado está llegando a hacer lo que se pretendía hacer, ¿no? Y estáis hablando de comunicación, es verdad, todos los procesos, y el de síncope también, habla de esa comunicación fluida y por supuesto también de esas actividades formativas que ayuden fundamentalmente a todos aquellos facultativos que van a manejar al paciente con sospecha de síncope, qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Y cuáles serían las actividades a realizar con él. Bien, Isabel, yo creo que sí, en todos los procesos ocurre, ¿no? Pero si en algún proceso, precisamente el de síncope, es un proceso en el que la configuración de los informes de alta, el proyecto ofrece propuestas concretas de la información que se necesita en los dos niveles asistenciales para que realmente sea una herramienta útil y sobre todo también las guías clínicas y los criterios de derivación o de seguimiento compartido o no compartido, ¿no? Yo creo que es un buen ejemplo de un proceso asistencial en el que la relación entre los dos niveles asistenciales es clave, ¿no? Y aunque hemos puesto a modo de ejemplo el síndrome coronario crónico, la fibrilación auricular y el síncope, no me gustaría dejar pasar la opinión sobre la visión que tenéis en atención primaria de la utilidad que puede tener este proyecto en el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca y los que tiene, o sea, y los del cardiooncohematología, ¿no? Que han coordinado Carlos Escobar y Teresa López. La verdad es que, bueno, por un lado el proceso de insuficiencia cardíaca era un proceso que había que revisar, que era necesario y que tiene muchas iniciativas globales como los procesos integrales en atención primaria, etcétera. Tenemos mucha información, pero siempre está bien un proceso como la insuficiencia cardíaca que lo centra mucho, lo esquematiza y, como hemos hablado, muy bien estructurado con respecto a ese informe de alta, a esa transición del paciente al alta, que además siempre he pensado que esa iniciativa que tuvo la Sociedad Española de Cardiología con hacer ese esquema de la transición al alta y ese decálogo, me parece que es un documento muy potente que nos ha aclarado mucho las cosas con respecto al tratamiento farmacológico y al manejo y la optimización del tratamiento con insuficiencia cardíaca, y el proceso de SEC primaria en insuficiencia cardíaca va ahí, a evitar esos reingresos, a hacer un manejo precoz y que el flujo esté muy aquilatado. Y luego también es muy interesante, y también tuve la ocasión de participar desde el inicio, el de cardio-oncohematología. Tenemos que darnos cuenta que si nos centramos, por ejemplo, en los largos supervivientes del cáncer, una de las causas por las que se nos mueren los supervivientes de cáncer, aparte de la recidiva o la aparición de un nuevo tumor, es la causa cardiovascular. De tal manera que tenemos muchos pacientes que han recibido radioterapia, que han recibido tratamientos con capacidad de toxicidad cardíaca,
y que ya han dejado de estar en manos en seguimiento de los oncólogos y que aparecen con patologías susceptibles de ser tratadas y abordadas precozmente, ¿no? Arritmias, insuficiencia cardíaca, etcétera. Y luego, aparte de esa situación de los largos supervivientes, el proceso de cardio-oncohematología también abarca cómo debemos valorar al paciente que va a recibir tratamientos oncohematológicos desde el punto de vista de eventos previos que haya tenido o factores de riesgo vascular. Gracias, Isabel. En este momento damos la bienvenida a Vicente Pallarés, que se incorpora ahora a esta mesa. Vicente es médico de familia, trabaja en la Unión de Mutuas de Castellón y es coordinador del grupo de hipertensión y enfermedad cardiovascular de Semergen. Correcto. Bienvenido. Gracias. Vicente, estar aquí. Hemos estado recorriendo hasta ahora lo que puede suponer SEC primaria. Hemos puesto a modo de ejemplo el síndrome coronario crónico, la fibrilación auricular y el síncope, en el que ha estado trabajando como panelista. ¿Cuál es tu visión general? ¿En qué crees tú que puede ayudar SEC primaria en la mejora de la atención cardiovascular de nuestros pacientes? Yo creo que programas como SEC primaria son fundamentales dentro del panorama global, que es la atención primaria y la correlación con el centro de salud y hospital y los compañeros que trabajan en hospitales. Si tuviera que dar un pero a SEC primaria es la poca difusión que entiendo que tiene dentro de la propia atención primaria. Habría que darlo a conocer más. Bien con más formación, bien con más difusión, acercándose más ya no a las sociedades científicas, porque evidentemente desde las sociedades científicas hay una buena comunicación con la Sociedad Española de Cardiología y al menos con primaria y también con otras, ¿no? De otras especialidades, incluso especialidades transversales. Creo que sí que haría falta una mayor difusión del programa para que todo el mundo supiera qué hacer y cómo hacer, porque realmente los contenidos son muy, muy buenos y se trabaja muy bien y la verdad es que muy bien coordinados también. Creo que sí. Yo coincido contigo que es un aspecto de mejora que tendremos que desarrollar para que el proyecto llegue a más y tenga un efecto multiplicador y en el cual pues tanto la Sociedad Española de Cardiología como la Sociedad de Primaria tengan un efecto potenciador del proyecto, ¿no? Claro, es que la amplificación desde todos los ámbitos hacia los propios centros de salud, en este caso atención primaria, donde trabajamos, pero también, ¿por qué no?, a las gerencias, sería fundamental. Sobre todo por la forma de trabajar, porque SEC primaria te aporta una serie de panoramas dentro de la cardiología, en este caso, que te estructuran muy bien qué hacer y cómo hacer. Yo creo que eso es muy importante y a muchos médicos de atención primaria, digamos, no tan versados dentro del ámbito cardiovascular, hay otros que tienen otras líneas de trabajo, respiratorio o neurología, etcétera, les puede venir muy bien, ¿no? El guión, porque se estructura a modo de algoritmos los diferentes pasos y esa estructura puede venir muy bien, no solo para la consulta diaria, sino también para la comunicación entre atención primaria y hospital. Y yo creo que esa parte, que la época en que nos ha tocado vivir estos 2 últimos años, yo creo que ha tenido un lanzamiento y al menos hemos aprendido muchísimo, es la telecomunicación, la comunicación no presencial entre diferentes especialistas y, por qué no, también entre especialistas y los pacientes. Yo creo que SEC primaria es una herramienta magnífica. Falta darla a conocer y que de alguna forma todos lo integremos, ¿no? como un proceso más, una herramienta más a desarrollar mejor nuestro trabajo. Vivencia. Vicente, permíteme un pequeño comentario al hilo de lo que dices. La implicación de los médicos de atención primaria a través de sus sociedades puede tener una importancia, de forma que también las sociedades de atención primaria, estáis aquí, 2 representantes muy importantes de 2 sociedades, el coordinador del grupo de enfermedades cardiovasculares de Semergen y la coordinadora del grupo de enfermedades cardiovasculares de SEMR. ¿Puede amplificar esa información de forma que de alguna manera esas sociedades también abanderen SEC primaria y lo difundan a sus propios socios? Yo creo que sí, y creo que algo trascendental sería el poder compartir web.
y que, o al menos tener un enlace desde los sites de los grupos de trabajo específicos de cardiovascular, que pinchando ahí directamente te enlace con la página de la... No hace falta meter toda la información en la página de Semergen o de SEM, sino un enlace que directamente te envíe a la página de SEC primaria, de la SEC, y compartir esa información, no duplicarla, sino compartirla y amplificarla, yo creo que desde todos los puntos de vista. Incluso... ¿por qué no? Se me ocurre en los diferentes congresos, cada proceso de SEC primaria puede tener un QR que tú lo estás hablando de cardiopatía isquémica, de insuficiencia cardíaca, de síncope en una mesa, pones el QR y la gente que con su teléfono móvil lo señale y que automáticamente pueda descargarse toda esa información. Yo creo que herramientas existen, y digamos, hay que darle un pelín de ingenio, ¿no?, a todo esto para, de alguna forma, mejorar esta comunicación, que yo creo que es imprescindible. Y otra cosa que yo creo que también es fundamental es acercarlo a los centros de salud, y que los centros de salud, a mí una de las cosas que me ha llamado la atención, no es crítica, sino yo creo que esto es constructivo, es que se acredita servicios de cardiología en SEC primaria. Yo no apuesto porque se acrediten centros de atención primaria en SEC primaria. Yo apuesto porque se acrediten servicios de cardiología con centros de atención primaria en SEC primaria, y que la SEC, en este caso, junto con el aval de otras sociedades, avalen y esa certificación que lo que nos está diciendo es que la comunicación entre cardiología y el centro de salud concreto es buena. Yo creo que esto sería algo a poner sobre la mesa y poder desarrollarlo entre las diferentes actores, ¿no?, que estamos aquí. Sin duda son aportaciones muy interesantes, lo de la información compartida con enlaces, el código QR, creo que es una idea excelente, y que el proyecto siga evolucionando en su proceso de acreditación, creo que sin duda es interesante y un camino que tendremos que ir recorriendo poco a poco. Totalmente de acuerdo. Bueno, realmente me está resultando muy interesante el proyecto, aparte de los 5 procesos asistenciales en sí, también contiene un manual de comunicación, que, bueno, pues en el que ha coordinado Marisol Bravo, y en el que se han recopilado todo lo que son las experiencias de éxito a lo largo del país en cuanto a herramientas de comunicación. Y le voy a pedir a Isabel que nos comente un poco las posibilidades que nos ofrece o que están recopiladas en ese manual. Bien, la verdad es que este documento, este manual de comunicación que figura en la página web, es importante porque, si os dais cuenta, a lo largo de toda esta sesión no hemos dejado de decir la palabra comunicación. Entonces es imprescindible que existiera un manual de comunicación. Un manual de comunicación como este, que repasa esa comunicación no estructurada o puntual, que era un poco la forma que teníamos de relacionarnos entre los dos niveles. Yo diría que antes de la pandemia, en la que, bueno, eran individualidades, que ibas contactando con un cardiólogo de referencia, o el cardiólogo de referencia buscaba referentes en los centros de salud, formas de comunicación puntuales, no estructuradas. Pero yo creo que ya hacia lo que vamos es a una forma de comunicación estructurada, como se refleja en el manual de comunicación, en el que ya algo ha dicho Vicente, en el que ya estamos utilizando mucho más los sistemas de comunicación entre los dos niveles, como son las e-consultas, que nos permiten resolver dudas de una forma rápida, ágil, que incluso nos permiten adjuntar archivos para que el cardiólogo pueda ver un electrocardiograma que pueda resultar dudoso para el médico de familia, o que podamos transmitir información de otros entornos que no sean el mismo en el que está el paciente, ¿no? También el manual de comunicación contempla todo el programa prealta y postalta, que va estructurándose mucho en cada uno de los procesos, pero que aquí se resumen de cómo puede comunicarse el alta hospitalaria, sobre todo en aquellos pacientes de altos niveles de intervención, esos casos, a través de las enfermeras gestoras de casos, esa estructura piramidal que existe en el que esos pacientes más frágiles, más complejos, puedan ser manejados de una forma proactiva, incluso antes de ser dados del hospital, ¿no? Y también todo el programa post-alta,
cuáles son todas las actuaciones que hay que hacer con ese paciente después de darle el alta y cómo comunicar entre los dos niveles, tanto a nivel de médico de familia hacia cardiología como de cardiología hacia atención primaria. Es decir, tenemos un amplio abanico que, como decíamos, se apoya en el desarrollo digital. Yo creo que en este momento hay que seguir desarrollando todos los procedimientos digitales, telemáticos de comunicación, como bien decía antes Vivencio, con el paciente a través de la telemedicina, pero también entre los dos niveles, porque claramente SEC Primaria, su base está aquí en este manual de comunicación. Entonces, todas esas aplicaciones informáticas hay que desarrollarlas. Muchas veces sabemos que las tenemos y no las sabemos utilizar, no las hemos desarrollado. Y yo creo que la pandemia ha supuesto un antes y un después a la hora de explotar recursos tecnológicos y que estamos viendo que de verdad funcionan. Y por último, también ese documento todavía no está, pero estará un anexo en el que se vuelven a repasar cuáles son los criterios de derivación de atención primaria de cardiología y viceversa en función de dolor torácico, disnea, síncope, palpitaciones, etcétera, para que puedan quedar claros, independientemente de que cada uno de los procesos los contempla ya, ¿no? Entonces, yo creo que este manual de comunicación resume muy claramente ese gran tema en el que se centra todo SEC Primaria, la comunicación entre niveles. Y en esa línea está algo que se ha comentado, que es el proyecto Telémaco, que en definitiva significa telemedicina en el manejo compartido, que eso es lo que a mí me gusta, manejo compartido. Porque en definitiva todos hablamos de que los cuidados del paciente crónico, en concreto el paciente cardiológico, tienen que estar centrados en el paciente y a su alrededor tenemos que pivotar los especialistas, tanto los especialistas de atención primaria como los de cardiología o, como decía Vicente, todas las demás especialidades transversales, internistas, endocrinos, etcétera, que pueden estar implicados en el manejo de un paciente con patología cardiovascular. Complementario a esto, me gustaría transmitir a todos los que nos oyen que, bueno, pues estamos trabajando también en la confección de un ebook. Este proyecto lo está coordinando dentro del proyecto SEC Primaria Domingo Marsal, de tal forma que la idea es alojar todos los contenidos del proyecto y trabajar mucho en lo que es la navegación por la página, de tal forma que los contenidos, las rutas asistenciales sean accesibles, ¿no? Estamos diríamos, en proyecto de construcción de esta herramienta que creemos que puede ser complementaria. No sé, Vicente, ¿qué piensas si el ebook como manual de consulta o de acceso rápido puede ser útil? Sí, vamos a ver, cualquier opción que tengas de hacer llegar toda la información a más gente, muchísimo mejor. Hay quien a lo mejor te echan cara de que no puede disponer de toda la información. Estos, evidentemente, pueden irse a la página web, pero tener una información más reducida en un manual de fácil uso y que lo puedes llevar en una aplicación del móvil, yo creo que esto facilita mucho. Pero hay que, insisto, dar el paso siguiente. Yo creo que la herramienta es genial, tiene ya un desarrollo de años, hemos aprendido todos mucho con SEC Primaria, pero hay que extenderlo y amplificarlo para que llegue a todo el mundo y que sea conocido. Volviendo un poco o bajando un poco al terreno de la práctica diaria, ¿cómo veis vosotros desde primaria también a los cardiólogos la confección de los informes de alta? Una de las herramientas del proyecto es la homogeneidad o la homogeneización de los ítems que debe contener un informe de alta. ¿Habéis visto vosotros en el tiempo que los informes de alta han mejorado? ¿Sigue habiendo carencias? ¿Qué necesitaríais? ¿Qué información necesitaríais que no viene? Porque realmente el proyecto SEC Primaria hace una propuesta, un paraguas común de todo lo que debe contener, pero realmente luego cada área hospitalaria lo debe de concretar, porque realmente no se podía hacer una propuesta homogénea para todo el país por diferentes historias, etcétera, ¿no? ¿Cómo veis vosotros la evolución de los informes de alta? A mi experiencia cercana ha mejorado de 0 a 2000, o sea, ha sido brutal el cambio, ¿no? Lo que sí que echas en falta a veces es quién hace el informe y a quién se dirige ese informe. Entonces, digamos que el informe de alta hay que trabajarlo, yo creo que un poco más, porque hay mucha información que a lo mejor al médico de atención primaria no le dice demasiadas cosas. Hablo de la interpretación de todo el ecocardiograma, pues nos interesan 4 cosas, no el AE/A no sé qué. Esto a muchos médicos de atención primaria les suena a chino y realmente no saben traducir eso
en algo práctico, ¿no? Pero sí que saben que la FEBI es o si hay una válvula o el pericardio como está o la pared del ventrículo. Esto sí que es importante, ¿no? Y luego también que el informe al final es un informe del paciente. La mejora ha sido muy, muy bueno por los diferentes programas de SEC-Caridad, otros programas paralelos que también en insuficiencia cardíaca se han llevado a cabo y que de alguna forma sí que han hecho mella y han modificado las instrucciones al paciente finales que no venían. Ahora vienen mejor, más detalladas, muy comprensibles. ¿Por qué? Pues porque está estructurado desde la SEC o desde los diferentes departamentos, se ha acordado qué hacer, pero luego depende de quién te haga el informe, pues a veces echas en falta algunas cosas que ya son personalismos, ¿no? Digamos, pero que ha mejorado muchísimo, indudablemente, en los últimos tiempos. Yo fíjate, que me corrija Almudena si no piensa lo mismo, lo mejor de este desarrollo de un informe de alta unificado es la concienciación del cardiólogo que tiene que hacer un informe de alta con una serie de condiciones, cosa que no siempre era reconocido como tal. Es decir, estoy hablando de que SEC Primaria empieza en el 2017, no es de ayer, con lo cual desde el principio se pensó que el informe de alta era una herramienta fundamental y si queríamos relacionarnos y comunicarnos con la atención primaria teníamos que hacerlo a través de un lenguaje común y el lenguaje común que nos une en ese momento es el informe de alta. Por tanto, yo creo que aquí es fundamental la concienciación del cardiólogo de que realmente ese informe de alta tiene que tener unas condiciones mínimas para que pase unos mínimos que, como ha dicho Vicente, me alegro mucho que él piense que ha aumentado hasta el 2000 esa utilidad, ¿no? Realmente no lo digo por decir, sino es que realmente es así. Y yo por mi situación laboral tengo que leerme muchos informes de alta por pacientes que a veces reclaman una incapacidad, etcétera, y bueno, ves el antes y el después. Yo quería aportar, Vicente es optimista, pero yo creo que en el informe de alta estamos todavía, ya no en SEC Primaria en general, muy alejados de la realidad. En un informe de alta tiene que haber una parte donde ponga información para el paciente, donde el paciente entienda con un lenguaje para el paciente lo que le ha pasado. Porque FEBI reducida, FEBI 30%, ICP primaria, pues eso lo entiende el médico, el paciente no. Entonces, en un informe de alta tiene que haber información para el paciente, y que el paciente entienda su proceso y entienda lo que tiene que hacer para ir bien. Y luego, información para su médico, que normalmente es el médico de familia o quien lo atienda. Y ahí sí, cumplir todos estos ítems básicos en los que tiene que haber una información que no puede ser corta y pega, porque al médico de familia no le interesa el fibrinógeno del día 1, 2, 3, 4 de ingreso, ¿no? Eso estamos súper pez. Y luego, fundamentalmente, a mí me enseñaron cuando era R1 en interna que un informe de alta que tenga más de una página, por delante y por detrás, no se lee. Y es así, hay que sintetizar la información. Entonces, abogo por una parte para el paciente, una parte para el médico, por eliminar los corta y pega, por la información que realmente es útil, como dice Vicente, y que el informe no ocupe. Para mí serían los 3 indicadores de calidad del informe de alta, más de una página, o sea, una hoja, ¿no? Sí, sí. Sí, la verdad es que tienes una herramienta útil, como bien decíamos, para el paciente y para el médico que le sigue, ¿no? Y efectivamente en muchos casos nos encontramos corta y pega, analíticas que se repiten, pero yo creo que tiene que ser una información con los puntos clave recogidos, sin exceso de información, porque ahora compartimos muchos y podemos llegar a los análisis, podemos llegar a las pruebas ya más desglosadas. Entonces yo creo que el informe de alta ha mejorado notablemente, muchísimo, pero además no solo es un vehículo de comunicación entre el médico de especializada de hospitalaria y el de primaria, sino que también permite que continuemos con los cuidados, porque si yo tengo claro cuáles son los tratamientos, cuál es lo que se quiere hacer, de dónde partimos, yo voy a poderle seguir adecuadamente sin que tenga que haber unas instrucciones mucho más desglosadas. Y también lo tiene que tener claro el paciente. No, y tiene que haber información para el paciente, porque fíjate, como médico de familia, una de las cosas que más hacemos es explicarles a los pacientes sus propios informes clínicos. No lo entienden. Es decir, yo de hecho muchas veces cuando mis pacientes van a la revisión vuestra, no solo a la alta hospitalaria, sino a las revisiones, yo ya me las he mirado. Y mi pregunta muchas veces es, cuénteme, ¿qué ha entendido de la revisión que ha tenido con el cardiólogo? ¿Qué le ha dicho el cardiólogo? No, usted lo verá ahí, no, quiero que me lo cuente, para ver qué ha entendido. Muchas veces no se leen ni sus propios informes porque no los entienden. Entonces lo que esperan es que su médico de familia
se lo traduzca y se lo acople a sus propios conocimientos. Por eso yo creo que también no hay que olvidar que el informe de alta debe ser leído por el propio paciente. Totalmente. Porque tenemos que hacer que sean pacientes que sean más autónomos y que sepan efectivamente lo que les ha pasado, porque muchas veces salen de problemas muy serios, como puede ser un síndrome coronario, que en 48 horas están en su casa y no llegan a percibir la gravedad y la importancia de lo que les ha pasado y de todas esas instrucciones de tratamiento al alta que son para evitar que les vuelva a pasar eso. Porque no lo entienden. Totalmente, ¿no? Eso nos pasa mucho en rehabilitación cardíaca. Me dice, doctora, que es escasez y CPP. O sea, vamos a ver, está claro que tú, como cardiólogo y como médico, tienes que tener unos conceptos y unos códigos de escasez, ¿no? Pero el paciente tiene que decir infarto de miocardio, angina de pecho, ¿no? Sí. ¿Cuándo conduce? O sea, cosas básicas. De todas maneras, yo sé ver siempre el vaso medio lleno, es mi forma de ser y mi filosofía de vida y no va a cambiar. Así que yo creo que en el informe de alta se ha mejorado ostensiblemente. Muchísimo. Lo que pasa que probablemente sea una de las herramientas más difíciles de implementar, porque fijaros la cantidad de aspectos que puede haber en matizaciones. Yo creo que esta es una historia en la que probablemente haya que seguir trabajando, pero el tener lo que tenemos yo creo que es muy importante. Y eso nos ha hecho avanzar. Sí. Aquí tenemos que seguir trabajando. Nos quedamos con lo positivo. Claro. Estamos ya en los últimos minutos y voy a hacer un par de cuestiones y de forma muy sintética me dais vuestra opinión, ¿no? Habéis hablado mucho también de la importancia de la formación. Claro, imaginaros el escenario de un gran hospital con 30, 40 o 50 centros de salud, como son muchos de los nuestros, ¿no? ¿Cómo hacer que hacemos cada vez más cosas en formación, ¿no? Pero realmente no llegamos? ¿Cómo podríamos hacer para llegar al conjunto de centros de salud o al mayor número posible de un centro hospitalario? ¿A través de webinar, como tú propones en las actividades no presenciales? ¿Cuál sería el método ideal para que un hospital con toda su área, que todos los médicos tuvieran acceso a esa formación? ¿Cómo lo veis? Forma sintética. Vamos a ver, yo creo que no hay una forma única. Hay muchas formas y que cada una de ellas va a ir bien con un centro de salud o con un área determinada. Pueden ir bien las sesiones webinar, pueden, ¿por qué no?, tener una zona compartida de información como tipo aula virtual, donde descargar y donde dirigir ciertos aspectos formativos. Hay que hacer, ¿por qué no?, si se puede, y ahora creo que estamos en disposición de poder hacer formaciones mixtas y hacer algo presencial. Conocernos yo creo que es vital, y conocernos a ser posible sin mascarilla, porque yo tengo pacientes de estos 2 últimos años que aún no les he visto la cara. O sea, que es que, y algunos compañeros. Entonces, yo creo que la combinación, ¿no?, de algo presencial, mixto, telemático. Lo telemático puede dar más fluidez a que sea más periódico. Lo presencial no puedes estar todas las semanas en todos los centros, evidentemente, y bueno, pues intentar hacer algo compartido en un formato mixto. Yo, Rafa, te lo resumiría en una frase. Pregunta a tu compañero qué necesita de ti o qué quiere de ti. Igual que eso lo puede hacer cardiología de atención primaria, cardiología. Es decir, lo fundamental es ver cuáles son las necesidades del de enfrente, del otro lado del espejo. Y yo creo que con eso se puede desarrollar todo lo que se quiera. Evidentemente, con todas las herramientas disponibles, tenemos muchas, tenemos reuniones presenciales, tenemos reuniones online, tenemos reuniones telemáticas, tenemos reuniones también con posibilidades de webinar, tenemos material ya generado desde SEC Primaria. Lo importante, yo creo, lo fundamental para que la formación sea eficaz es preguntar a tu compañero qué lagunas o qué necesidades o qué dudas tiene. Y eso no solamente las tiene primaria, también las tiene cardiología. Es decir, es un diálogo bilateral, como antes comentaba Almudena, de esas flechas bilaterales. Sí, eso es lo que iba un poco a centrarme, ¿no? Que cuando ya aterrizas la formación a nivel local, como lo favorece el SEC Primaria, es decir, cada servicio de cardiología con sus centros de salud, yo creo que lo que hay que identificar son los puntos de mejora, qué procesos que tenemos peor, porque la gente va a querer formarse en aquello que luego le va a facilitar el día a día. No puedes hacer programas formativos maravillosos, sino decir, en este área, en este grupo, como dice Vivencio, ¿qué es lo que necesitamos mejorar urgentemente? ¿En qué proceso vamos mal? ¿Qué es en lo que estamos fallando? Pues vamos a hacer una actividad formativa en la que demos soluciones a esta barrera que tenemos. Y de esa manera, una formación útil es una formación bien aceptada a través de la metodología que queramos hacer. Y para eso SEC Primaria es sí, porque llevas la formación, ¿no?, a
Servicio de cardiología, centros de salud concretos y de esa manera aterrizarlo a las necesidades locales. Pero además te aporta indicadores, con lo cual te puedes auditar, que esto yo creo que sí que es muy importante, el autoauditarnos y ver dónde tenemos esas opciones de mejora. Otro aspecto que yo creo que es crítico y es un poco el aterrizaje del proyecto en cada área, en cada hospital con sus zonas de primaria, ¿no? Con su área de primaria, ¿no? Yo creo que en este sentido el proyecto es suficientemente amplio para que cada uno, en función de sus circunstancias, de sus características o de su disponibilidad de historia compartida, de sus necesidades, etcétera, lo aterrice porque, bueno, pues las posibilidades son muchas, ¿no? Desde ir a los centros de salud de forma periódica, o sea, nombrar un responsable de cardiología, un miembro de cardiología de cada centro de salud, hasta hacer rotaciones bilaterales, etcétera. Yo creo que es una parte importante y además en los 33 centros acreditados hay modelos muy diferentes, ¿no? Yo creo que no hay una solución para todos, sino que cada uno tiene que buscar la suya. Y un poco para concluir, sí me gustaría comentar el manual de acreditación. Yo espero que hayamos despertado el interés por ser parte activa de este proyecto, que creo que puede aportar mucho a la mejora de la salud cardiovascular, de la atención de nuestros pacientes. Y es un proceso, hay un manual de acreditación. En esta diapositiva podéis ver la dirección en la cual se puede consultar, los requisitos, qué es lo que uno tiene que hacer si realmente quiere empezar el proceso de acreditación, qué documentación rellenar. Bueno, para eso pues está realmente auxiliado y arropado por la Secretaría de aquí de la propia Sociedad de Cardiología, y animaros a todos a, bueno, pues a ser parte activa de este proyecto. Bueno, yo quería dar las gracias a Almudena, a Vivencio, a Isabel, a Vicente. Creo que ha sido una tarde muy productiva. Nos une el objetivo común de incrementar, de mejorar la comunicación entre los niveles asistenciales, porque sabemos, sin duda, que eso va a redundar en una mejor atención de los pacientes cardiovasculares. Han surgido muchas ideas y realmente potentes que formarán parte del desarrollo futuro, y espero que hayamos podido despertar el interés de todos los que nos oyen para explorar e iniciar el proceso de acreditación. Así que muchas gracias a todos. Buenas tardes.